Muy buenas tardes, estamos jueves de oración. Los jueves damos una predicación y enviamos las peticiones de oración para que a las 9 de la noche, pues cada quien en su hogar empieza a orar toda esta lista de peticiones que son necesarias. Si gustas participar, pues a través de la red social me puedes mandar tu teléfono para mandártelo por vía WhatsApp. Así que hoy vamos a ver un tema muy bonito, se llama Dios está en control. Pero antes que todo vamos a hacer una pequeña oración para que el Señor sea el que obre. Señor, te damos gracias por un día lleno de bendiciones. Te damos gracias porque nos has mantenido, Señor, con pues un techo fuertes, con salud. Nos has mantenido, Señor, con esas intenciones, Señor, de seguir participando en tu obra, de seguir llevando tus buenas nuevas, Señor, a las personas que no te conocen. Te damos gracias, Señor, porque nos has cubierto, Señor, hasta el día de hoy para no tener esa enfermedad que está, pues de alguna manera azotando al mundo, Señor. Y pedimos, Señor, en especial por todas esas personas enfermas en todo el mundo, por todas esas personas que están, pues al borde de la muerte, Señor. Tenemos muchos conocidos, Señor, que están muy mal. Y pues pedimos por todos, Señor, por todo el mundo, para que esas personas, Señor, pues puedan ser levantadas, Señor, para que tengan oportunidad de conocerte, para que tengan la oportunidad de escuchar tu evangelio y convertirse a ti, Señor. Pedimos también por esos médicos, enfermeras, enfermeros, camilleros, personas que están involucradas en los hospitales, que también, Señor, ellos puedan escuchar el evangelio. Ellos están corriendo riesgos, Señor, y pues la vida no la tenemos comprada, y pedimos por ellos para que ellos puedan, Señor, tener esa relación contigo, puedan convertirse a ti, Señor, y si es tiempo de irnos, Señor, pues estemos contigo y no en un lugar de tormento. Señor, que en esta tarde noche tú seas glorificado con esta prédica, que tú seas ensalzado, que tú seas dado a conocer, Señor, y que tu Espíritu Santo abra los corazones y que, Señor, esta palabra llegue como una semilla, pero en tierra fértil, Señor, para que dé fruto. Que esta palabra sea bien sazonada, bien entendida, y que tú seas pues siempre glorificado con ello. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Entonces estamos jueves de oración y Dios está en control. Y esta frase siempre es mencionada por los cristianos. Es una frase que proviene pues por la fe que tenemos en ese Dios que es confiable, ese Dios que es santo, ese Dios que es justo, ese Dios, escuchen bien, que nada puede escapar de su control. Nada, porque Él es omnisciente. Nada se puede escapar. Nada puede pasar sin que Él no lo permita o no lo conozca. Y esta frase es muy poderosa porque pues se le atribuye a Dios. Solo Él es Dios. Es el único que puede ser realmente omnisciente. Es el único que puede estar en control de todo el universo. Estamos hablando de visible e invisible, o sea, es Dios, por eso se llama Dios. Y esto trae por ende, o dicho de otra forma, trae consecuencia, ¿no? Y esa consecuencia de creer en Dios y realmente conocer que Él es ese Dios que está en control de todo, pues pase lo que pase, trae paz a nuestra alma. Entonces hoy vamos a enfocarnos en esto tan hermoso, que puedan conocer un poco más de Dios, porque a veces nos enfocamos pues en algunas historias, en algunas partes de la Biblia que pues no nos hacen conocer bien a Dios, ¿no? Entonces es importante dar a conocer a Dios sus atributos, quién es ese Dios que creó el universo, ese Dios que tuvo misericordia, pero qué atributos tiene, cuál es su carácter, cuál es su naturaleza. Así que pues si me pueden acompañar al Salmo 42, versículo 5. Ese Salmo 42 realmente nos va a hablar mucho de esto. El versículo 5 dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y en el versículo 11, si pueden checar en su Biblia, vemos en este mismo capítulo, en el versículo 11, el salmista repite el mismo versículo, o sea, las mismas palabras, las mismas frases, no le cambian nada.
Y el salmista pues aquí no está diciendo que su alma está abatida y ya nada puede hacer, o sea, está totalmente perdido, no hay nada que puedas hacer al respecto, no hay remedio para esto. Él no está diciendo esto. El salmista estaba muy abatido, el salmista estaba muy atribulado por muchas razones, y pues podría ser la tristeza. Y la tristeza, es importante entender que la tristeza puede venir por muchas cosas, ¿no? Puede ser la tristeza por esa pérdida de algún ser querido, puede ser la tristeza por alguna enfermedad que se ha presentado, la falta de salud, puede ser la tristeza por problemas maritales, problemas económicos, y hay infinidad de cosas por las cuales uno pueda estar triste, ¿no? Ahora, la tristeza definitivamente es el sentido de la falta de Dios. Este ejemplo que estamos viendo ahorita con el salmista era una suprema tristeza que sentía, aunque él sabía que Dios es omnipresente, o sea que Dios está en todas partes. El salmista lo sabía, pues estaba tan abatido, estaba tan descontrolado, que no sentía encontrarlo en ninguna parte. Entonces, él afligido lloraba por el anhelo del alivio de Dios y en Dios, o sea, ese alivio que Dios te da, pero estando en Dios. Entonces todo parece indicar que Dios se había alejado. ¿Por qué? Porque había pues desobediencia de parte del pueblo, y pues él extrañaba esos tiempos en que Dios era glorificado y Dios estaba tan cerca, que era palpable en todo. Y obviamente esto traía plenitud total, ¿no? Pero el salmista, abatido así como estaba, reacciona y como que empieza a autoanalizarse. ¿Para qué? Para identificar a quién está sirviendo. ¿A quién está sirviendo? ¿Quién es él? O sea, el mismo salmista. ¿Y qué debía de hacer? Así que él empieza a comprender, como que se está predicando, ¿no? Empieza a comprender que hay un Dios omnisciente. Aparte que está hablando a Dios, está orando a Dios, empieza como que de alguna manera como autoanalizarse, pero al mismo tiempo como predicándose, como confrontándose, y para que él recuerde que hay un Dios que es omnipotente, que es omnisciente, que lo ha rescatado, que lo ha protegido, que lo ha proveído, y que ha visto claramente que nada escapa de su control. Entonces Dios, en su poder y obviamente su soberanía, es que él puede hacer lo que quiera con quien quiera, pues pone y quita naciones, y que pues si esa nación estaba ahorita mal, él vería la manera de resolverlo, ¿no? O sea, era un Dios en control en el cual tenía que confiar, ¿ok? Entonces Dios, tenemos que entender que Dios es poder, es poderoso, es omnipotente, de hecho es todopoderoso. Esa soberanía, dijimos que pues él puede de alguna manera abatir a las naciones, él puede de alguna manera quitar y ponerlas, o sea, todo si esto está dentro de su plan, si él lo desea, ¿no? Él es quien, hemos visto a través de la Biblia, cómo él es el quien sacia al sediento, ese sediento que tiene, o sea, como una sed. No estamos hablando de sed de agua, sino estamos hablando de una sed por lo espiritual. Obviamente el Señor provee agua, provee alimentos, provee todo, ¿no? Pero aquí estamos hablando del sediento, de buscar a Dios, y tengo sed de Él, como cuando estás en un desierto, ¿no? Entonces, Él es quien sacia el sediento, pero ese sediento tiene que, o debe de regocijarse aún en medio de cualquier situación, como la adversidad, ¿no? Como lo que estaba pasando él, ¿no? Él debe adorarle con toda su alma, y el salmista pues se está autoanalizando, se está confrontando, está viendo que él debería de adorar al Señor, alabarlo. O sea, ¿por qué te abates, alma mía, si aún todavía tengo que seguir adorándote a Dios, a ti Dios que todo me lo has dado, a ti Dios que eres un Dios amoroso, a ti Dios que eres un Dios justo? Y este salmista decía, bueno, aún tengo un camino por servirle, aún tengo que glorificarlo, aún tengo que alabarlo, pero no solo de dientes para afuera, sino realmente del corazón, pero también con mis acciones, ¿okay? Entonces es allá donde el salmista pues ya empieza a dirigir esa espera en Dios, y empieza a dirigirla en Dios, porque sabe firmemente que Dios es el Dios en el que confía. O sea, al analizarse, al confrontarse, retoma toda su confianza, retoma que Él es el que lo creó, el que lo redimió, el que lo salvó,
y que es ese Dios que ha estado siempre en control absoluto de todo y por el cual Él está ya en ese momento. Entonces, pequeño o muy grande, este es el Dios verdadero, este es el Dios eterno, este es el Dios omnipotente. Y es allá donde nosotros debemos llegar cuando estemos en tribulación, cuando estemos angustiados, cuando nuestra alma esté abatida. Debemos de recordar quién es este Dios, quiénes somos ante Dios. O sea, Dios ya nos justificó para los que ya se arrepintieron, para los que ya se convirtieron a Cristo, ya nos justificó. Entonces tenemos que confiar en que este Dios es un Dios omnisciente, que todo lo puede y que nada escapa de su control, y esto nos trae paz. Algo que hemos visto en la Biblia muestra los atributos de Dios, muestra las señales, los milagros, todas esas cosas que Dios hizo que pues obviamente son asombrosas, o sea, son sobrenaturales. Por ejemplo, en Isaías 40, versículo 12, allá dice que Él midió las aguas con el hueco de su mano, ¿no? Esto es para que entiendas qué tan grande es Dios, qué tan omnipotente. Porque digo omnipotente, pero ni siquiera me cabe que Él todo lo puede y que nada es imposible para Él. Entonces aquí dice que Él con el hueco de su mano midió las aguas, con su palmo dice que fue la medida del universo entero. El palmo viene siendo de punta a punta, de punta a punta. Y dice que con un tercio de medida calculó el polvo de la tierra, y dice que pesó como si fuera una báscula, ¿no? Pesó, así sopesó Él los montes, dice acá, y dice que las colinas con la balanza. Entonces estamos viendo que es un Dios, wow, o sea, sorprendente, omnipotente, ¿no? El Señor, si vemos más atrás, vemos que Él abrió el mar rojo. Él mandó un viento que, fíjense qué tan poderosos, mandó un viento que dividió el mar rojo y secó e hizo un camino para que su pueblo pasara sin mojarse los pies. Eso lo puedes ver en Éxodo 14, versículo 21. Allí está todo Éxodo 14, allí lo puedes leer. ¿Acaso no fue Dios que hizo esto? Claro que fue Dios. ¿Acaso no fue Dios quien detuvo, no sé si recuerdan que detuvo el sol en Gabaón y la luna en el valle de Ajalón? ¿Para qué? Para entregarle a Josué a sus enemigos, que eran los amorreos. Eso está en Josué 10. O sea, detuvo el sol, detuvo la luna. O sea, esto ya ha sido investigado. Y fíjense que la ciencia ha corroborado. ¿Por qué no casa la fecha de esto? Bueno, pues casi se puede decir que un día se perdió. Detuvo el Señor esto. Entonces dices, bueno, Dios todo lo puede. Nada es imposible para Él. ¿Acaso no fue Dios quien usó a Elías para advertirle al rey Ahab que habría sequía sobre el reino, que no habría lluvia, que no habría rocío para que pueda tener la tierra fruto? Y Dios detuvo las presas de las aguas de los cielos por 3 años. Por 3 años no llovió, no hubo rocío. Del rocío que cae en la mañana no hubo en el reinado de Ahab. Y esto lo puedes ver en 1 Reyes capítulo 17. Entonces vemos que Dios realmente muestra su omnisciencia, muestra su omnipotencia. Para Dios no hay nada imposible. Dios estaba usando a Elías en ese momento con Ahab, y más adelante en ese mismo capítulo vemos que lo usa para levantar de los muertos. Resucitó al hijo de la viuda de Sarepta, allá en el mismo 17, 1 Reyes 17. Y Dios, que es Dios encarnado, que vino a este mundo, que es el Señor Jesucristo, le dijo a Pedro: ve y tira tu anzuelo, y el primer pez que saques, ábrele la boca y saca el estatero. ¿Para qué? Para pagar mis impuestos y los tuyos. O sea, estamos viendo que el estatero era una moneda que cubría exactamente los impuestos de ambos. Eso lo puedes ver en Mateo capítulo 17, versículo 27. O sea, es un Dios en control, en total control, tanto en cosas grandes como en cosas chicas. Entonces, no fue el Señor Jesús quien sanó a miles de personas durante su ministerio público, que fueron 3 años y medio. Sanó a muchas personas, levantó a 3 personas que vimos registrado de los muertos en ese caminar. No, ¿acaso no fue Dios quien dijo: no se afanen? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Dios está en control y sabe perfectamente qué necesidades tiene cada quien. Entonces,
Lo que debemos hacer, el Señor allá mismo, creo que es Mateo 6, sí, Mateo 6, dice que debemos buscar el reino de Dios. O sea, debemos esforzarnos. Y la palabra esforzar no significa intentar. La palabra esforzar significa como que lo hagas con todo. O sea, como si fuera de vida o muerte. Esa es la traducción que da el diccionario hebreo, que es en griego. Que te esfuerces a buscar, ¿qué? El reino de Dios. O sea, enfócate a escuchar la palabra, enfócate a ser un hacedor de la palabra. Obviamente sin descuidar lo demás, porque tu trabajo lo puedes hacer, pero tú estás enfocado realmente en el reino de Dios y con tu trabajo estás glorificando a Dios. Pero estás haciendo las cosas, ahí estás siendo ese practicante de la palabra de Dios. Entonces tenemos que esforzarnos en buscar el reino de Dios, en buscar su justicia, porque dice acá el Señor que en 6:33 Mateo, todo lo demás va a venir por añadidura. Entonces, nuestro enfoque, ¿cuál debe ser? Él está diciendo, no te afanes en esto, preocúpate o busca o esfuérzate por esto. No intentes, porque intentar, dice que muchos intentarán y no lograrán. ¿Ok? Entonces estamos viendo acá que tenemos que esforzarnos por buscar el reino de Dios y su justicia, lo demás va a venir por añadidura. Y hoy día para los que son de Cristo, y también para los que pueden ser, si vienen a rendir su vida a Cristo, ¿cómo no podremos, después de todo eso que estamos viendo, cómo no podremos esperar en Él? Si el Señor es Señor de todo, o sea, Señor también en griego significa amo, dueño, es Señor de todo. Cuando Él habla, si da una orden, obedece. Si Él habla a las montañas, obedece. Si habla a los mares, obedece. Si habla a las estrellas, obedece. Si habla al sol, todo lo que Él creó, visible, invisible, que es todo, obedece ante Él. Ante Él, ¿cómo no vamos a poder esperar en Él? ¿Cómo no vamos a dirigir nuestra espera en el Señor Jesús? ¿Cómo no vamos a hacerlo? Entonces, cuando reconocemos todo esto, reconocemos quién es Dios, quién es nuestro Dios, y si no es tu Dios, pues busca que sea tu Dios. Pero cuando reconocemos a Dios, reconocemos que es un Dios que está en absoluto control y viene a nosotros esa paz. Esa paz. Si no reconocemos esto, no habrá paz, no habrá gozo, no habrá calma en medio de las adversidades. Si Dios no es tu Señor, no habrá eso en tu vida. Y se puede decir que esta frase, Dios en control, siempre la mencionamos. De hecho, es nuestra frase del día a día para dar aliento a otras personas, para dar consejo, pero lo enfocamos para recordarles quién es Dios, ¿no? Quién es su creador, pues que ha dado la salvación. De alguna manera, si tú crees, si tú solo tienes fe en el Señor Jesucristo, y esto significa que vengas, ya creíste, te arrepientes, obviamente quebrantado le pides al Señor que te perdone, ¿no? Ahora, surgen dos preguntas para los que usamos constantemente esta frase, Dios está en control, porque todos los cristianos creo que la usan. ¿En verdad nosotros estamos convencidos de estas palabras? ¿En verdad las usamos porque lo creemos? Digo, me voy a poner acá así, de corazón, porque el corazón es todo lo que está en la mente, la voluntad, la conciencia. A veces hago así, pero me acuerdo que no es el órgano, sino que es realmente la voluntad, la conciencia, las emociones, ¿no? ¿En verdad creemos de corazón que es así, que Dios está en control? ¿O solo salen de nuestra boca palabras? ¿Por qué? Porque hemos obtenido la información bíblica, o sea, el conocimiento de la palabra de Dios. O sea, hemos leído y lo hemos entendido y lo tenemos acá de conocimiento y solo lo sacamos, pero no lo creemos. Porque esta frase, si la analizamos a la luz de las Escrituras, si oramos al Espíritu, oramos a Dios para que el Espíritu Santo nos guíe, nos muestre, abra nuestro entendimiento, nuestros ojos espirituales y nos muestre, vamos a ver una profundidad en esta frase tan hermosa que vas a decir, wow, no lo puedo comprender, ¿de verdad es así? Y sí empiezas a como que a comprender, pero no en su totalidad. Pero te abre el Espíritu Santo tu entendimiento y empiezas a comprender, porque la incredulidad no permite ver la profundidad de la verdad. La incredulidad no permite tener la certeza de la confianza absoluta de que este Dios verdadero, este Dios eterno, tiene control de todo, aunque lo veas como si todo estuviera fuera de control. Porque tú ves al mundo y dices, wow, está descontrolado.
pero Dios está en control. Dios está en control. Entonces, todo lo que el Señor ha hecho, todo lo que el Señor hace, es grandioso y está plasmado en la Biblia. Entonces, sin la fe no nos podemos beneficiar de ello. Sin la fe estamos totalmente como dice Santiago, estamos siendo solo oidores de la palabra. Santiago dice que seamos hacedores, o sea que nos llenemos del conocimiento de la palabra de Dios, pero que lo vivamos, que lo apliquemos, que no solo seamos oidores, porque si solo oímos y solo nos llenamos de conocimiento de la palabra, pero no lo vivimos, es porque no lo creemos. Somos incrédulos a ello, no lo creemos, no hay fe. Por lo tanto, ¿qué pasa? Entra en duda. Y dice que Santiago que cuando dudamos, que somos como las olas del mar, dice Santiago 1 del 5 al 8, que somos como las olas del mar, que somos fluctuantes, prácticamente intermitentemente creemos, por ratos creo, por ratos no, así estoy dudando, ¿no? Entonces, Santiago por eso nos dice que si hacemos esto, obviamente que estamos totalmente engañados, nos engañamos a nosotros mismos. Entonces, veamos realmente uno de los pasajes más fuertes que nos muestran que Dios está en control. Esos pasajes son extraordinarios. Lamentablemente ya lo tenemos como algo muy común, pero es algo extraordinario, es algo épico en el cristianismo. O sea, vemos que el Señor Jesús va a demostrar su control absoluto, sobre todo en verlo caminar sobre el mar. Verlo caminar sobre el mar. Pero no solo vamos a verlo caminar, sino que vamos a ver en esta cita bíblica, vamos a ver también que en las tempestades solo Él tiene poder para mantener a los demás, o sea, para mantenerlos a flote, y no nos hundamos. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículo 22 en adelante, y vamos a ir desglosando poco a poco. Mateo 14, 22 dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud, ya despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. ¿Okay? Aquí estamos viendo que el Señor Jesús, hacemos una pausa en el 24, aún no te quites de allá, vamos a seguir allá. Aquí estamos viendo que el Señor Jesús es quien sustenta este mundo con su poder. Él es quien da los recursos. Eso puedes apuntarlo, Hebreos capítulo 1, versículo 3. Para los que no crean, pues siempre surge la pregunta de qué manera, o sea, cómo es que Dios sustenta, cómo es que da los recursos para poder estar en este mundo. Entonces aquí vamos a ver primero que nada que Él nos da la vida. Él nos da el aliento de vida. Todos los días, si amanecemos y estamos vivos, es porque Él nos da el aliento de vida. Por eso estamos hoy en ese día escuchando esta prédica. Segundo, nos da la inteligencia, nos ha dado fortaleza, nos ha dado destreza. ¿Para qué? Pues para adquirir alimentos que Él ha creado. Fíjate, que Él ha creado para todos nosotros. Entonces, si tú creías que tú eres quien pues da el esfuerzo, tiene la destreza, tiene la inteligencia, o sea, proviene solo de ti, viviste equivocado toda tu vida. Pero no te preocupes porque estás con vida, estás a tiempo. Y estas citas nos hacen corregir nuestras ideas, corregir nuestros pensamientos, corregir realmente lo que nosotros tomamos como verdad. ¿Okay? Entonces nos hace conocer nuestra realidad. El conocer bien la palabra, el conocer nuestra realidad y voltear a dar gloria a quien la merece, porque nosotros creemos que yo hice esto y la gloria es para mí. No, nos hace voltear y ver y dar gloria a quien la merece, porque de Él proviene la gracia, o sea, el poder de Él nos da gracia. ¿Para qué? Para hacerlo, para obtenerlo todo. Entonces, en esta escena que acabamos de leer de Mateo capítulo 14, estamos viendo que el Señor Jesús unas horas antes había pues prácticamente tenido compasión de las personas que lo estaban siguiendo. Eran muchas personas que lo seguían y Él las vio que ya era tarde, que no habían comido, que días lo estaban siguiendo, que
si se iban a algún lugar a comer, no iban a llegar y a lo mejor se iban a desmayar. Entonces Él tuvo compasión y les alimentó. Primero, antes de alimentarlos físicamente, primero les alimentó espiritualmente, que es dar el evangelio. Luego vimos que hizo sanidades de enfermedades que habían, liberó a personas de demonios, todo esto hizo, ¿no? Y luego dio el alimento físico. Esas personas allá dicen que eran 5,000 hombres, pero no está contando mujeres y niños. Entonces se hace un estudio, una estadística, y eran aproximadamente como 20,000 personas contando niños y mujeres. Y aún así, Él hizo que se multiplicara la comida, y aún así, pues obviamente todos fueron alimentados y sobró. Esas personas quedaron tan asombradas, tan maravilladas, y cómo no van a quedarlo después de tan grande poder, de tan grande señal, de tan grande milagro. Estamos diciendo que multiplicó 5 panes y 2 peces para 20,000 personas, y sobró el alimento. Entonces, ¿cómo no van a quedar maravilladas? Y aparte no solo fue comer así algo, quedaron saciados, increíblemente asombroso. Entonces el Señor Jesucristo, al ver en los corazones de las personas que había alimentado, pues empezó a ver los razonamientos que hay dentro de su corazón, sintió que era importante para Él y para sus seguidores que dejaran el lugar inmediatamente. Y la respuesta del por qué la tenemos en el Evangelio de Juan. No tienes que ir allá, yo te lo voy a leer. El Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 14 y 15. Dice: aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de Él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Entonces estamos viendo que el Señor conoce los corazones, conoce las intenciones, y Él vio cuáles eran las intenciones. Entonces el Señor, para evitar que estas multitudes se aferraran a Él como su rey, porque pues es lo que querían hacer, querían que Él sea su líder y que Él iniciara una revolución, pues el Señor Jesús, para evitar esto, decide enviar a sus discípulos a la barca para que vayan a cruzar el río a la otra ribera. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo no vino a gobernar con violencia. El Señor Jesucristo no vino a causar una revolución con guerra, ni con espada, no. El Señor Jesucristo vino a guiar a la gente a una liberación espiritual y no carnal. Vino a llevarlos ¿a qué? Al arrepentimiento. Al arrepentimiento para perdón de pecados, para que se conviertan a Cristo, para que se conviertan a Él mismo. Entonces Él vino a salvar lo que estaba perdido. ¿Y qué es lo que estaba perdido? La humanidad estaba totalmente perdida. La humanidad estaba lista para una muerte y sufrimiento eterno. Entonces hay una esperanza para el mundo, y claro que la hay, es Cristo Jesús. Y mientras Él en ese momento estaba calmando a las multitudes, despedía a las multitudes, los discípulos estaban ya en camino embarcados, Él decidió apartarse a un lugar solitario a orar. La oración es muy importante, por eso hoy estamos viendo que es un tema de la oración. Estamos viendo que el Señor buscó esa oración, pasar un tiempo en comunión con Dios Padre. Él nunca descuidó la oración. ¿Por qué? Porque la oración, pues, aparte que te fortalece, te da comunión, te hace estar más estrecho con Dios. Entonces, vemos que Él, pues, fue y estuvo mucho tiempo en comunión con el Señor. La oración nos trae no solo esa comunión, sino que también fortalece nuestra alma, como si le estuviéramos dando alimento al cuerpo, les da así fortaleza, y esa comunión pues se hace cada vez más estrecha, ¿okay? Entonces Dios, recordemos que el Señor Jesús, cuando te conviertes a Él, te arrepientes y te conviertes, pues obviamente te hace hijo de Dios, ¿okay? Entonces Dios Padre es nuestro Padre, y debemos tener ese celo por la oración, esa oración íntima, esa oración colectiva. Aquí estamos viendo ahorita una oración íntima porque el Señor se estaba yendo aparte solo. Y cuando eso era la tarde, cuando llega la noche, en el mar los discípulos pues entran en peligro porque se origina una tormenta que era muy fuerte, porque dice que la barca estaba siendo azotada, se ve que era muy fuerte, y Él sabía lo que estaba pasando. O sea, Él no los mandó y no sabía qué estaba sucediendo. Él sabía qué estaba sucediendo con ellos allá. Él sabía que estaba sucediendo. O sea, no puede escapar de Él. Él todo lo ve, Él todo lo escucha, Él todo lo conoce. Él sabe hasta lo más íntimo de ti y de mí. Y sabe qué se mueve, qué respira, qué reacciona, porque es su creación. Y dice la palabra en Hebreos 1:3 que Él la sustenta con el poder de su palabra. O sea, Él sabe qué se mueve, qué reacciona, qué todo. Y Él sabe si lo permite o no.
Entonces nada puede ocultarse ante los ojos de Dios. Nada. Todo lo que hacemos, todo lo que tramamos en mente, Él ya lo sabe desde antes de que nazca en nosotros. El mar de Galilea pues es conocido porque tiene tormentas repentinas. Y durante esa tormenta pues que se había dado, el Señor Jesús no estaba en la barca con los discípulos. Entonces tenemos que entender que la barca representa una vida, o sea, nuestra vida. Y en medio de un mar que nos puede revolcar, que nos puede ahogar, que nos puede tragar, si el Señor Jesús no se encuentra en ella, en esa barca, en nuestra vida, pues lamentablemente estamos perdidos. Si el Señor no está en nuestra vida, que nuestra vida está en un mundo totalmente caído, en un mundo lleno de tinieblas, si el Señor Jesucristo no está con nosotros, ya nos amolamos. Ya nos amolamos. Entonces no solo, quiero que sepas y que entiendas que no solo es decir reconozco que hay un Dios. No solo es decir soy cristiano. No solo es decir amo a Dios. No solo es decir creo en Dios. No solo es decir el Señor conoce mi corazón, porque esa es la frase más usada. No, sino demostrar que el Señor Jesús es tu amo. O sea, realmente es quien dirige la barca de tu vida, el timón de tu vida. ¿Ok? Si Él no es quien está dirigiendo esa barca, no digas lo amo, no digas Él conoce mi corazón, no digas Él es mi Dios, soy cristiano. No, Él tiene que dirigir tu barca, tu vida. ¿Ok? Entonces, hay que demostrar que Él es el dueño de toda nuestra vida, de toda nuestra barca. Si Él no está como capitán de nuestra barca, si Él no está como el dueño, si Él no está como el amo, pues no habrá bonanza, no habrá bonanza. ¿Ok? Hoy día el Señor Jesucristo, sabemos que está a la diestra del Padre, está intercediendo por los suyos. Como estaba en el monte orando, estaba intercediendo en oración también por sus discípulos que estaban en medio del mar, en medio de una tormenta. Él estaba intercediendo en ese monte. De esa misma manera, Dios está en el cielo, intercede por los suyos en este mundo. ¿Ok? Entonces vemos que el Señor, pues francamente nos está mostrando acá que Él cumple lo que promete. Él prometió que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo en Mateo capítulo 28, versículo 20, y lo está cumpliendo porque está realmente intercediendo por nosotros. Él dijo en la carta primera de Juan capítulo 2, versículo 1, hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis, y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él está intercediendo. Él está intercediendo por nosotros. Así que para que los que ya son de Cristo, esta promesa está vigente. Esta promesa está activa. ¿Ok? Pero para los que no se han arrepentido, para los que no se han puesto a cuentas con el Señor, es duro decirlo, pero es necesario, porque es mejor decir la verdad que mentiras, y no vaya a ser que el día de mañana que llegues a la presencia de Dios te digan al fuego eterno. Así que duele, pero te lo voy a decir, si no hay esa regeneración que el Espíritu Santo hace en los arrepentidos y en los convertidos a Cristo, estas promesas no están vigentes, no están activas. No están activas para los inconversos. Sin Cristo Jesús como tu Señor y como tu Salvador, sin el Espíritu de Dios al timón de nuestra vida, no habrá paz, no habrá gozo, no habrá calma, no habrá salvación. Así que prácticamente sin Cristo estás totalmente perdido. Así que te recomiendo como pastor que ahora que vives, porque estás viviendo, busques desesperadamente a Dios. Como buscas agua en medio de un desierto después de un día de camino. Porque de nada sirve, dice la misma palabra, ganar al mundo si pierdes tu alma. De nada sirve que en esta tierra pues tengas el éxito, porque todos buscan el éxito que el mundo enseña. De nada sirve que tengas muchas cosas, de nada sirve que tengas propiedades, de nada sirve que tengas riquezas, de nada sirve que tengas fama. Podrás tener una casa, podrás tener trabajo, podrás tener títulos, podrás tener placeres momentáneos o lo que te quieras imaginar. Pero sin Cristo estás totalmente acabado, estás totalmente condenado. Y hay un ejemplo en la Biblia de un agricultor, como aquel agricultor que decía, bueno, acá mis graneros llenos, ¿qué voy a hacer? Tengo todavía muchas cosechas. Voy a destruirlos, voy a hacer unos grandes, voy a llenarlos y así, alma mía, disfruta, vive, goza. Pero el Señor Jesús dice que Él no sabía que ese día iban a ir por su alma y nunca se enfocó en ¿qué? En buscar de Dios. No se enfocó en buscar el reino de Dios, su justicia.
Y su alma, ¿de qué iba a servir tantas cosas? ¿De qué iban a servir? Entonces, es importante, ¿no?, que realmente nos enfoquemos en lo que el Señor dice. Todo aquel que se convierte a Cristo, dice la palabra, que hereda la vida eterna. O sea, que va a ser salvado del infierno y que va a gozar de la presencia de Dios por la eternidad. Pero todo aquel que realmente se convierte, pues va a marcar la diferencia, va a haber evidencia en todo su ser. Su caminar será totalmente opuesto al de antes y será en realidad, o sea, que da fruto. Se verá el fruto realmente bueno del Espíritu. ¿Ok? Entonces estará yendo de alguna manera que hasta el mundo lo va, pues, a querer detener. El mundo lo va a querer distraer. El mundo se va a poner en oposición. ¿Por qué? Porque está yendo contra corriente. Entonces, habrá fruto, pero no debemos olvidar que necesitamos estar siempre pegados al Señor Jesús en todo tiempo, en todo momento, porque dice el Señor Jesús que permanezcamos en Él, porque dice que lejos de Él estamos totalmente perdidos. O sea, que lejos de Él no somos nada. Entonces tenemos que estar siempre pegados al Señor, Y eso significa que no podemos apartarnos ni un poquito, porque sin Él estamos perdidos. Y sin Él no podemos obtener paz, no podemos obtener descanso, no podemos realmente sentirnos tranquilos. Es importante, ¿no? Porque cuando tú estás realmente pegado al Señor, su gracia nos trae calma, nos trae paz, nos trae gozo. El Señor Jesús dijo en Mateo capítulo 11, versículo 28, venid a mí todos los que están trabajados, los que están cargados, y dice, yo los voy a hacer descansar. O sea, claramente está haciendo una invitación a todos. Está haciendo una invitación hasta los que no son conversos para que se conviertan, para que aprendan a descansar en Él. Entonces, está haciendo una invitación abierta a todos, para poder tener ese descanso, para poder tener ese consuelo, para poder tener esa calma, esa plenitud. ¿Qué tenemos que hacer? Ir al Señor Jesucristo. Porque Él en la cruz se sacrificó y resucitó, y se ha abierto la gran oportunidad, la gran bendición, el gran privilegio de poder venir al trono de la gracia. Y no solo es venir al trono de la gracia ya, sino dice que vamos a poder recibir socorro, oportuno socorro, misericordia. O sea, vamos a recibir gracia, vamos a recibir calma, paz, fortaleza, todo esto. Entonces, si no es por Cristo, pues no podemos ir al trono de la gracia. Si Cristo no es el Rey en nuestro corazón, no podemos ir al trono de la gracia, sino vamos a ir al juicio. ¿Por qué? Porque tenemos una naturaleza pecaminosa, y que esa naturaleza pecaminosa es como un pase directo, sin escala, al infierno. Entonces el Señor Jesús, aparte de que nos perdona, aparte de que nos justifica, aparte de que nos santifica, dice que nos da descanso. Pero además veremos que nos ayuda y nos consuela. Dice en Mateo 14, 25 y 26 hasta el 27. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma. Y dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces Jesús viene a ayudar, viene a consolar a sus discípulos en medio de la tormenta. Dice que la cuarta vigilia, que supuestamente son las 6 p.m. Y vemos que la barca dice que está siendo azotada. Ellos estaban totalmente agotados de tanto, estaban remando contra corrientes, contra esa tormenta, ¿no?, que los azotaba. Y pues lo sorprendente es que el Señor Jesús vino a ellos caminando sobre el mar. Y ellos pues ya estaban rendidos, ya no podían, estaban cansados. Y esto muestra un cuadro del quebrantamiento de las personas que van a ser próximamente convertidas. Cuando ya rindes tu vida, cuando estás cansado, cuando dices, Señor, ya no puedo más, Señor, de verdad, ya entendí que no soy nada sin ti, ya entendí que soy un pecador, ya entendí que no puedo aportar nada, ni siquiera una obra para poder ganarme la salvación, porque tú la regalas, Señor, inmerecidamente, pero la regalas.
y tengo que arrepentirme. Ya lo entendí, Señor. Entonces viene ese quebrantamiento porque estás realmente viendo tu naturaleza pecaminosa, o sea, tu realidad. Entonces ya viene una próxima conversión. Ellos así estaban quebrantados y ya no podemos más, ya vamos a perecer acá. Entonces en ese preciso momento es cuando el Señor Jesús aparece y les dice, no se angustien, ánimo, soy yo. El Señor por algo habla. Cuando sigues el consejo bíblico, por ejemplo, en la Biblia hemos dicho que cuando no eres converso, pues dice ya pide, busca, llama, ¿no? Cuando realmente haces esto, o sea, pediste, se te va a dar. Cuando realmente buscaste, vas a encontrar. Cuando realmente llamaste, se te va a abrir. Así que, si estás desalentado, si estás flaqueando, si estás cansado, dice el Señor Jesús, ven, yo te daré consuelo verdadero, yo te haré descansar. O sea, ven a rendir tu vida a mí y yo te voy a dar. ¿Por qué? Pediste, porque buscaste, porque llamaste, ya estás cansado, ya no puedes más. Yo te voy a dar el Espíritu Santo. ¿Cómo no te lo voy a dar? Si esa es mi voluntad, pero tienes que rendirte a Él. Tienes que rendirte a Él. Cuando el Señor Jesús caminó literalmente sobre el mar, pues debió haber causado una fuerte impresión a los discípulos, un gran asombro. Ellos se turbaron más, estaban muertos de miedo por las tormentas, pero se turbaron más, gritaron, es un fantasma. Estaban viendo algo en el mar caminando, y obviamente un fantasma es una ilusión, es una imagen formada en la mente de algo que no existe, es inexistente, es tomado como algo real, pero no es real, y puede ser debido a una imaginación que está muy excitada, ¿okay? O sea, que está muy, tal vez alterada, no sé. Entonces, esto causa que tú puedas ver cosas como esta. Ahora, ¿qué problemas estamos viendo acá? Es muy común, ¿eh? Aquí ellos están creyendo en un fantasma más que en Dios, ¿ok? No le creen al Señor Jesús cuando Él está diciendo, yo soy. Porque dicen, un fantasma. O sea, Él ya había hablado, no soy un fantasma. ¿Cuánta gente hay en el mundo que cree en fantasmas? ¿Cuánta gente hay en el mundo que cree en la brujería? ¿Cuánta gente hay en el mundo que cree en el diablo o en Satanás, que es el mismo? ¿Cuánta gente hay en el mundo que cree en brujería blanca o negra? ¿Cuánta gente hay en el mundo que cree en el tarot, zodiaco, y todo eso es diabólico? Ay, que magia blanca, es diabólico. Es diabólico, la Biblia lo dice. Entonces, la pregunta que les hago es, ¿cuántos creen en Dios? Y muchos van a decir en su lugar, yo creo en Dios. Pero ¿cuántos le creen a Dios? Muy poquitos, muy poquitos. ¿Saben por qué? Porque creemos que el Señor Jesucristo realmente vino, encarnó, se hizo hombre, murió en la cruz por nosotros, pagó la deuda, resucitó al tercer día y está a la diestra del Padre como intercesor del creyente. Creemos en eso, creemos que nos puede llevar al cielo cuando ya nos llegue nuestro día. Creemos en ello. Pero no creemos en lo demás, en lo que dice la Biblia, en lo que dice toda la Biblia. No creemos solo en estas partes. Y si lo demás te está hablando, obviamente, a negarte, te está hablando a cargar tu cruz cada día para que puedas seguir al Señor y así Él sea el que esté guiando tu vida, Él sea el que esté dirigiendo tu vida en este mundo. Y obviamente es cuando, pues, no. Yo soy quien dirige mi vida. No, Señor. Aunque no digas esto, pero lo estás pensando. No, yo soy quien decide qué hacer en cada situación. No, Señor, en esta área yo soy quien toma el timón. Entonces, no le estás creyendo a Dios. No le estás creyendo a Dios. No le estás creyendo a lo que Él te está demandando. Entonces estás cayendo en ser un incrédulo. Estás cayendo en rebeldía. Aunque vayas a la iglesia, aunque ores, aunque estudies la Biblia, estás cayendo en rebeldía y en incredulidad. Y en la Biblia, pues, no encontramos a otros seres humanos caminando sobre el agua, solamente a Dios, porque solamente Dios lo puede hacer y solamente Dios puede hacer que otros caminen sobre el agua. Entonces, en este caso, vemos que Él le dijo a Pedro, ven, y Pedro, ¿qué hizo? Pedro, momentáneamente, pero le creyó. Y solamente Dios puede hacer esto. Solamente Cristo. No hay otros dioses. Él dijo, yo soy. ¿Qué está diciendo acá? Yo soy el gran yo soy.
Yo soy Dios. Estamos acá viendo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo soy. Nadie más puede ser Dios. Nadie más puede salvar. La obra trinitaria, la obra de redención es trinitaria. Entonces cuando el Señor Jesús dijo, tener ánimo, yo soy, y luego dice, no temáis. El Señor no vino a los discípulos para asustarlos. Él dice, no teman, soy yo. No teman. Él les habló para asegurar a los discípulos que no era una ilusión, que no era un fantasma, que no era un espíritu maligno, sino que era Él y que realmente Él estaba con ellos. El Señor dijo, yo soy, no tengan temor, para que cuando escuchen su voz, produzca en ellos, ¿qué? Tranquilidad, seguridad, paz, gozo, calma. Y hoy el Señor no te va a hablar audiblemente, el Señor te habla a través de su palabra, por medio de su palabra, y ahorita mismo te está hablando el Señor a través de la palabra que se está predicando, pero está en ti que pongas tu corazón receptivo, que dispongas tu corazón a la palabra para que puedas luego convertirte a Cristo. Porque al escuchar sus promesas, al escuchar la palabra, la fe divina puede venir. Entonces, cuando tú escuches la palabra, también escuches sus demandas, tengas consuelo en su voz, tengas consuelo, tengas paz, tengas gozo, tengas calma, tengas certeza de que Él está en control. Haz lo que te está diciendo. Él está en control. Niégate a ti mismo. No estés con tu yo soy así, yo acá, yo a mi manera, Eso ya no le gusta a Dios. Eso es ser una persona egocéntrica, orgullosa, y esto, la psicología va en contra de la palabra de Dios, totalmente. Entonces Dios está en control. Hay muchos tipos de situaciones, de circunstancias que pasan a cada persona en este mundo. Todos pasan por problemas, unos más grandes que otros, unos más graves que otros. Pero recuerda, hay una solución que es mucho más grande que todos esos problemas. Mucho más grande. Y esta solución está a la mano. ¿Por qué? Porque Cristo lo hizo posible. Cristo abrió las puertas para que tú puedas venir. La palabra llega hasta tu casa, hasta por internet. Y hasta personalmente, si me hablas, platicamos. Pero no lo quieres hacer. ¿A qué me va a hablar si yo lo conozco? No yo. No interesa lo que venga de mí, sino la palabra de Dios. La palabra de Dios. O sea, escucha la Biblia, lee la Biblia. Va a traer de verdad a tu vida seguridad, consuelo, paz, gozo, plenitud cuando te conviertas. Dice ya el 14:28 en adelante. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces estamos acá en el versículo 32, hacemos pausa, falta un versículo más, ¿ok? Entonces vemos acá que no tenemos ni la menor idea de qué llevó a Pedro a que le hiciera la pregunta de si tú eres, manda que yo vaya. No tenemos la idea, ¿no? Pero vemos que su fe en el Señor Jesús en ese momento fue algo memorable, remarcable. O sea, recordamos que Pedro fue uno de los que estuvo con el Señor Jesús durante su ministerio público. Él es el que más estaba pegado a Él. Él vivió muchos milagros, muchas señales. Él vio cómo realmente le dio de comer recientemente a más de 5,000 personas con 5 panes, con 2 pececillos. Y en esta escena, en esta situación, Pedro realmente respondió a la invitación del Señor Jesús. Y salió de la barca y tuvo fe. ¿Por qué? Porque escuchó su voz. Escuchó su voz. Reconoció que es la voz del Señor y confió en esa voz. Confiar en la voz de Dios a través de la Biblia. Confió, tuvo fe. Y aquí vemos que él dijo, si eres tú, usa una frase como condicional, ¿no? O sea, ya que eres tú, permíteme hacer lo mismo que de ir a ti, de caminar contigo. Y la petición pues es muy audaz, es algo muy grande de lo que Pedro está pidiendo. Pero digo, es válido y le fue dado y esto nos debe llevar a hacer pedir y se os dará. O sea, pedimos en oración y se nos va a dar, pero obviamente tiene que estar en las cosas
que estén dentro del reino de Dios, o sea, que estén dentro de la voluntad de Dios, no fuera de la voluntad. Por eso debemos decir como el Señor nos enseñó: Señor, yo quiero esto, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. No como otras personas que doblan la mano al Señor para, como que lo están obligando. No. Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces, es la fe en el Señor que hizo que Pedro caminara. Es la fe en Cristo que realmente salva. Y es esa fe no puede ser visible, esa fe es invisible. El Señor ya ha hecho la invitación personalmente y fue plasmado en las Escrituras. No vas a ver al Señor que venga y te diga: cree en mí para que me veas. No. Él ya lo plasmó en las Escrituras y ahora es dada a través de los hombres, de las mujeres que están evangelizando, de los predicadores o como estamos haciendo ahora. Entonces el Señor te está hablando a través de esta prédica. El Señor te está hablando directamente cuando lees tu palabra. Entonces el problema es que hay muchas personas, hay un tipo de personas que está esperando que Dios baje, que Dios les hable audiblemente, que Dios los rescate, que Dios a través de otras personas puedan ser, que otras personas puedan ver que Dios va a venir a rescatarlo. Entonces esto no puede ser así. Dios está salvando, Dios está rescatando a través del Evangelio, a través de las personas que están hablando. Pero lamentablemente estas personas, el tipo de personas que no cree, que piensa que va a venir Dios, ¿qué están haciendo? Ellos están como que no haciendo caso, no creyendo que Dios habla a través de la Biblia. No están prestando atención al llamado del Señor a través de la predicación. No están prestando atención al llamado a través de leer la misma Biblia. Entonces, Dios no te va a forzar. Dios no forza, sino que es por convicción propia. El Espíritu te convence, pero si tú no quieres estar convencido, y este tipo de personas, ¿qué está haciendo? Está endureciendo su corazón, está cerrándose a Dios, está ignorando a Dios, no es receptivo a la poderosa palabra de Dios que puede romper, que puede hacer lo que quiera ella, pero Dios no quiere obligarte. Yo siento que este tipo de personas están como aquel hombre de aquella historia que naufragó y se quedó sin recursos en medio de la nada, y le mandaron 3 ayudas. Primero dice que le mandó un barquito, segundo que le mandó un helicóptero y tercero que le mandó un barco mercante de esos grandes, y que él siempre estaba diciendo que Dios lo iba a salvar, y que pues en ese momento pues él estaba esperando, ¿no? que Dios venga directamente, pero él no prestó atención a las personas que Dios estaba usando para mandar, para salvarlo. Y él gritaba: Señor, ya estoy acá hundiéndome, ya estoy débil, ya estoy sin aliento, ayúdame, te necesito, me estoy ahogando, ¿dónde estás? Y él no prestó atención a estas personas que fueron a salvar lo que Dios utilizó. Entonces, la palabra dice claramente que el Evangelio es dado al hombre para que recibió por gracia, dé de gracia. No los ángeles van a venir a predicar el Evangelio, no Dios mismo. Dios nos hace partícipes de su obra, somos herramientas. Pero no crees en ese mensaje que llevan las herramientas. Entonces este hombre no creyó, muere, y lo primero que hace cuando está en su presencia le reclama al Señor: Señor, creí ciegamente en tu majestad, pero ¿por qué no me ayudaste en medio del mar? ¿Por qué morí ahogado? Y Dios le contestó: te di 3 oportunidades y tú decidiste ignorarlas. Primero te envié un barquito, dice, donde el hombre te lanzó un salvavidas y no lo tomaste. Dijiste: no, Dios va a venir a salvarme. Segundo, te envió un helicóptero, te estaban tirando una escalera, no la tomaste. Dijiste: no, Dios viene a salvarme. Tercero, te envió un barco mercante, te lanzaron una escalera para subirte y tampoco la tomaste. Entonces Dios le dice: siempre quise ayudarte, siempre estuve cerca de ti, siempre quise salvarte. Pero está en ti reconocer las oportunidades y aprovecharlas. Contra tu decisión nada puedo hacer, dice el Señor. Y el hombre, pues, ¿qué hizo? Agachó su cabeza y estaba avergonzado. ¿Okay? Entonces no caigamos en el error y perdamos las oportunidades de recibir la gracia de Dios. Si nuestra barca, nuestra vida
Dios no está en ella, si no pertenece al Señor, se va a hundir cuando menos lo esperemos. Tal vez hoy el agua está ya en la proa, donde tus pies ya empiezan a remojarse, a punto de hundirse totalmente. Entonces, ¿qué esperas para tomar la oportunidad? ¿Qué esperas para tomar la mano de Dios que está allá? Busca rápidamente al Señor mientras Él pueda ser hallado. Pedro era un pescador. Él conocía y respetaba el mar, sabía cómo se movía el mar de Galilea, y cuando fue y estaba la marejada y todo, pues obviamente él tenía temor. Pero cuando se encontró con el Señor y lo invitó a seguirlo, él obviamente sabía que en medio de tormenta tenía esos peligros, pero con el Señor iba a ser diferente. Iba a ser diferente. Cosas difíciles, cosas sobrenaturales, pero que iba a ser con Dios, caminando con Dios. Sí se puede. Sí se puede cambiar la historia con Dios. Sí se puede realmente cambiar las almas con el Señor Jesús. Pero se requiere del poder sobrenatural del Señor, que fue el que le dijo a Pedro, ven. Y Pedro tomó ese poder, en ese sentido, esa oportunidad que Dios le dio y caminó. Se requiere de esa fe. Entonces, aquí vemos que Pedro camina sobre el mar en una tormenta con Cristo. Pero si Cristo no está en esa vida, se va a hundir. Si Cristo no está en nuestra mirada, enfocados en Cristo, nos vamos a hundir, como le pasó a Pedro. Pedro quitó la mirada de Cristo y empezó a hundirse. Entonces, con Cristo, pues tienes la experiencia de ver milagros, sanidades, todo, pero también vas a ver oposición. Pero con Cristo no pasa nada. Aún así se esté cayendo el mundo en pedazos, con Cristo Dios está en control. Tú sabes que Él está en control. Pero sin Cristo, ¿qué va a pasar? Estamos propensos a hundirnos, a ahogarnos y a morirnos eternamente en el infierno. Entonces, esta era una demostración de un poder sobrenatural. Y Pedro estaba arrebatando el reino de Dios en ese momento con valor y con fe, que es lo que debemos hacer. Pero tuvo que andar sobre las aguas para ir al Señor Jesús. O sea, no te está llevando Él en la barca, te está a ver, da tus pasos de fe. Y dio pasos de fe sobre el mar. Pero lamentablemente dice que después de esos pocos pasos, dice que aquí que el fuerte viento, o sea, le llamó la atención, vio las olas y puso sus ojos en las cosas que estaban pasando, en las adversidades. ¿Y qué pasó? Comenzó a hundirse. Y es una imagen, pues obviamente, asombrosa de que Pedro caminó, dio unos pasos de fe, o sea, puso su mirada en el Señor Jesús, pero también nos muestra el error que no debemos hacer, de quitar la mirada de Él. Pedro caminó sobre el agua, pero su miedo, cuando vio las grandes olas, pues lo llevó a hundirse, empezó a hundirse, sintió que ahí terminaría todo y gritó, Señor, sálvame. Pedro pronuncia acá, fíjense, la oración más pequeña de la Biblia. ¿Okay? Señor, sálvame. Si él hubiera hecho una oración larga en ese momento, o con palabras rebuscadas, habría terminado pues metros bajo agua, antes de que llegara a expresar su necesidad en ese momento. ¿Okay? Entonces, Pedro apartó los ojos del Señor, miró las olas, miró los vientos implacables, y tuvo que recurrir a la oración de decir, Señor, sálvame. Señor, sálvame. Entonces es importante a través de la oración volver a poner nuestros ojos en Cristo. Tú y yo vivimos en un mundo en el que hay olas arrolladoras, hay vientos insuperables, y hoy día lo estamos viviendo. Realmente está esta pandemia tan fuerte y muchas cosas más que hay. Entonces es el momento, ¿para qué? Para que nosotros pongamos nuestra mirada en el Señor, para que vayamos en oración y empecemos a poner nuestra mirada en el Señor, porque realmente es lo único, es el único que nos puede salvar, es el único que nos puede rescatar. Dios está en control. Vamos a errar, porque vamos a errar como erró Pedro, pero el Señor va a tener misericordia, va a tener misericordia como la tuvo de Pedro. Pedro falló, pero el Señor estaba allá para salvarlo. Pero lo importante es que seas salvo y después caminar, y en tu caminar tal vez tropecemos, pero el Señor está ahí para rescatarnos. Solo tienes que saber que Él está allá, que Él ya es tu Dios, que Él ya es tu Señor, que realmente está en tu corazón. Creer de corazón que Cristo es el único que puede salvarte. No poner tu salvación o muchas cosas que nos pasan en el dinero, en las personas, no, en Cristo. En Cristo.
y es importante, ¿no? Porque Pedro supo en ese momento a quién clamar en ese momento de crisis. A veces en momentos de crisis recurrimos al hermano, al pastor, a la hermana, al banco. Primero ora. El Señor, obviamente, cuando Pedro le dijo, Señor, sálvame, el Señor lo tomó. El Señor lo trajo de regreso a la barca. Cuando caemos, Él nos levanta. Cuando estamos en peligro, Él nos libra. Cuando estamos a punto de pasar por algo que es catastrófico, Él nos libera, nos libra, nos salva. Entonces vemos una escena tan sorprendente, una escena tan maravillosa, tan hermosa. El Señor Jesús y Pedro, ¿qué? De la mano caminando en el mar. Y qué hermoso sería que estemos todos de veras en este mundo caído como un mar, y que estemos tomados de la mano del Señor, y que el Señor nos esté llevando, y que si alguno tropieza, el Señor nos salva. Y Pedro, cuando quitó la mirada del Señor, cuando quitas la mirada del Señor, Pedro cortó la fuente de poder. Fue cortada esa fe. Quitó la confianza, quitó la fe. Allá es donde empieza el peligro. ¿Ve? Pedro pues empieza a ver el peligro inminente, empieza a ver que todo está acabándose, empieza a confiar en su propia inteligencia, en su propia sabiduría, en sabiduría humana, en lo que él tiene como recurso, pero es un error, porque nuestro único recurso debe ser Cristo, la Biblia. Entonces Pedro como hombre empieza a razonar y sabe que es un ser limitado, que no puede caminar en agua y mucho menos en medio de una tormenta. Entonces, ¿qué sucede? Se empieza a hundir inmediatamente. Se empieza a hundir y clama al Señor y el Señor lo salva. Entonces, es importante que no caigamos en ese mismo error. Esto es un ejemplo. Tengamos nuestra mirada siempre en Cristo. El Señor, después de que Pedro cayó y lo salvó, pues Pedro no quedó allá, dice que lo reprendió, hombre de poca fe. El Señor Jesús, después de rescatarlo, le habla de su poca fe. Su poca fe lo guió a la duda. Su poca fe lo llevó a la destrucción. Su poca fe lo llevó a depender de su fortaleza, que es limitada, que hizo que se hundiera bajo el viento y bajo las olas. Entonces, no era la violencia de los vientos ni el rugir de las olas lo que ponía en peligro la vida de Pedro, sino su poca fe. Y esto debe ser igual para nosotros. Pedro demuestra obviamente la debilidad de la poca fe. Y la poca fe es muy afectada por las situaciones, por las adversidades, por los alrededores. Entonces la poca fe es demasiado rápida para, cuando vemos algo tan feo, exagerar el peligro. La poca fe es demasiado ansiosa para buscar ayuda en lo tangible, en vez de buscar el recurso que es Dios. La poca fe es demasiado ansiosa para buscar tomarnos de algo que no es eterno. Sin embargo, Pedro dice acá que, pues, sálvame, Señor. Sálvame, Señor. Entonces, vemos que Pedro sí demostró la fuerza de la poca fe porque caminó unos pasos, pero dio unos pasitos sin hundirse. Entonces también nos puede mostrar que la poca fe es fe verdadera. Y que si buscas al Señor en esa poca fe y si enfocas tu mirada en el Señor, esa fe va a crecer, va a tomar fuerza. Entonces la poca fe que es verdadera te va a llevar a obedecer al Señor. Eso es importante, no obedecemos al Señor. La poca fe te va a llevar a creer en su palabra y obedecer su palabra. Entonces vemos que Pedro con esa poca fe le creyó y salió. ¿Okay? La poca fe te va a llevar a una batalla para llegar al Señor, pero vas a llegar. La poca fe puede lograr cosas grandes en tiempos adversos. La poca fe te va a llevar a orar, a buscar realmente en quien debemos poner nuestra confianza cuando estemos en cualquier situación. La poca fe es segura porque el Señor Jesús está cerca con esa poca fe. Entonces el Señor le hace una pregunta a Pedro: ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Y se la hizo ya que estaba obviamente dentro de la barca, ya estaba salvo. Sin embargo, en ese momento era una pregunta totalmente razonable. O sea, ¿por qué dudó Pedro? Entonces, dudar, ya dijimos hace rato, en Santiago lo vemos, del 1 al 5 al 8, que nos hace fluctuantes, como las olas del mar. O sea, literalmente es como que uno divide su enfoque en dos, cuando la verdadera fe es una sola mentalidad, enfocada en el Señor Jesús. Entonces no podemos ser divididos entre dos. Si tú crees en alguien, no lo divides en que, ay, espérate, necesito la evidencia.
No, no, no. El creer sin evidencia es fe, es ser crédulo. Y el dudar porque necesito evidencia es la perdición. Es la perdición. Y finalizamos con el último versículo de Mateo 14:33, donde dice: entonces los que estaban en la barca, ellos vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Entonces hubo acá, al ver todo esto, hubo un cambio en los discípulos. En esta escena de la barca, la marejada, los vientos, Cristo y Pedro caminando y rescatado, pues esto trajo un cambio en los discípulos, ¿ok? Dio un giro de 180 grados su vida. Cambiaron de temer a todo lo que se veía, grandes olas, vientos y todo, de temer a esas cosas, a adorar al Señor Jesús, a creer que verdaderamente era Dios mismo hecho carne que estaba con ellos, ¿ok? Entonces esto fue una reacción lógica, considerando el poder del Señor Jesús demostrado en que Pedro caminó sobre el agua y obviamente pues también cuando se hundía, el amor de cómo salvarlo, ¿no? Entonces está diciendo que le adoraron. Deuteronomio capítulo 6 versículo 13, allá dice que solo a Dios debemos adorar. En el Evangelio de Mateo capítulo 4 versículo 10, el Señor Jesús, cuando vino Satanás a tentarlo, el Señor Jesús le dijo: solo a Dios vas a adorar. Entonces aquí estamos viendo que el Señor Jesús está permitiendo, vamos a poner mucha atención, porque el Señor Jesús está permitiendo que sea adorado. Entonces estamos viendo claramente que en esta escena Él es el Señor, Él es Dios. Para la gente que no cree que Jesús es Dios. Porque si el Señor Jesús no fuera Dios, no hubiese permitido esto. Porque si permite esto, wow, le va a ir mal. Le va a ir mal. Porque toda la adoración es para Dios. Él mismo lo dijo. Entonces, aquí no debemos dudar de que el Señor Jesús es la segunda persona de la Trinidad. No debemos dudar de que el Señor Jesús sea Dios mismo encarnado. Así que es importante que veamos que es una Trinidad, es real, son tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así que adoremos al Señor como Él lo merece, y a toda la gloria a Él, toda la alabanza a Él. ¿Por qué? Porque Él es quien dio su vida por ti. Él es quien dejó su gloria para venir a rescatarnos. Él es quien tomó como sustituto nuestra culpa de nuestro pecado. Y Él es digno de recibir toda nuestra adoración. Espero que el Señor haya edificado tu vida. Espero que el Señor, para el que no cree, en verdad toque su vida y empiece a creer y busque del Señor y sea restaurado, para que pueda tener esta calma, esta paz, esta tranquilidad, esta plenitud, para que puedas decir verdaderamente: Dios está en control. Desesperarme, Dios siempre tiene el control. ¿Por qué atemorizarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué cuestionarle? Y aunque no entienda lo que sucede, vivo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido, duermo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Dios siempre tiene el control. ¿Por qué desesperarme? Dios siempre
Yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido, duermo tranquilo. Yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Dios siempre tiene el control. Porque desesperarme, Dios siempre tiene el control. Porque atemorizarme, Dios siempre tiene el control. Porque cuestionarme, y aunque no entienda lo que sucede, vivo tranquilo. Yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido, duermo tranquilo.